Hola, bienvenidos a Cómo ves Ciencia en Televisión. Desde esta intrigante sala del Museo Universum, los invito a conocer lo que el día de hoy hemos preparado para ustedes. ¿Qué tan grave es ese fenómeno llamado calentamiento global? No todo lo que brilla es oro, y a veces ni siquiera la corona de un rey. Las drogas destruyen, pero ¿sabemos cómo lo hacen? ¿Es posible hacer de la ciencia una aventura? La doctora Vivian Solís nos dice cómo es que ella lo ha logrado. Pero antes de empezar, quiero lanzar un reto a su inteligencia. Tengo aquí 6 lápices, todos de la misma longitud. Utilizando únicamente estos 6 lápices, ustedes sabrían cómo formar 4 triángulos equiláteros, es decir, de 3 lados idénticos cada uno. Mientras encontramos la respuesta, los invito a conocer más sobre un fenómeno que está cambiando nuestras vidas: el calentamiento global. ¿En realidad existe el calentamiento global? ¿No se trata solo de un mito o de una visión apocalíptica del futuro? ¿Será cierto que ya hay varias especies que se han extinguido debido a este fenómeno? Es importante conocer más al respecto. Al parecer, en el transcurso de una sola generación, ha sido posible apreciar la realidad del calentamiento global. A estas alturas, no hay duda de que el clima del planeta entero está cambiando. Los registros históricos del clima revelan que desde hace un milenio o más, el mundo no ha estado tan caliente como en los últimos 50 años. Además de la tala inmoderada de bosques, la causa fundamental de este cambio climático la podemos encontrar en las emisiones mundiales de gases invernadero como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. La utilización de combustibles fósiles para la industria, así como para la generación de electricidad y el transporte, están detrás del aumento de la emisión de gases invernadero. Para entender qué es un gas invernadero, debemos antes explicar qué es el efecto invernadero. Se trata de un fenómeno que debe su nombre a lo que ocurre en los invernaderos de plantas. Un vidrio o un plástico pueden permitir el paso de la radiación hacia adentro del invernadero. Ahí las plantas absorben la radiación y la reemiten en una frecuencia distinta que puede ser atrapada y ya no sale. De ahí el calor que sentimos al entrar a un invernadero o a un coche que ha permanecido con las ventanas cerradas bajo la radiación solar. La temperatura de la Tierra resulta en buena parte del equilibrio entre la radiación solar que absorbe la Tierra y la radiación emitida por el planeta, donde la atmósfera es la responsable del efecto invernadero natural. El calentamiento global ha provocado un adelgazamiento en las capas de hielo en la Antártida, desastres naturales como inundaciones, sequías y desaparición de especies. Se calcula que para el 2100 la temperatura podría aumentar entre 1 y 4 grados Celsius si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la Secretaría de Seguridad Pública, el consumo de drogas en México ha crecido aceleradamente. La palabra adicto viene de esclavo. Una persona es adicta cuando su vida emocional, social, familiar, laboral se ve esclavizada al uso de alguna sustancia. Los daños orgánicos provocados por la intoxicación con drogas dependen de la tolerancia física de cada persona, así como de las características y la velocidad con que actúa cada droga. Entre las de mayor consumo, después del alcohol y el cigarro, se encuentran la marihuana, la cocaína y las anfetaminas. La marihuana es una droga depresiva.
se obtiene de la cannabis, una planta de origen asiático. Entre los efectos a corto plazo están sensación de relajamiento, somnolencia, incremento en la percepción de sensaciones y falta de concentración. Los efectos a largo plazo incluyen enfermedades respiratorias, disminución del placer sexual, apatía y atrofia cerebral. Pues más que nada yo me refugié en la marihuana por sentirme solo, ¿no? Por cierta soledad que no encontraba yo llenar con la familia, ¿no? Pues una vez me encerré en un hotel y me metí una pelota, 26 gramos y medio de cocaína en 2 días. Salí, creo que con 8 kilos abajo. Pues luego le pedía prestado a mi abuelita, a mis tíos, para que yo pudiera comprar. La cocaína es una droga estimulante, producto de sustancias contenidas en las hojas de la planta llamada coca, un arbusto originario de los Andes. Al inhalar la cocaína, el polvo se disuelve en la membrana mucosa y pasa rápidamente al torrente sanguíneo. Quienes la inhalan constantemente pierden el olfato y tienen frecuentes sangrados por la nariz. A largo plazo puede provocar embolias, isquemias e infartos, alucinaciones, paranoia y esquizofrenia. De un pasón me dio un infarto, ya estando ahí en cardiología, me dio otro. Y ni así le paré. Y pues realmente yo creo que son de los males que te aquejan con el consumo de sustancias. Empezar a pensar cosas que no son ciertas, ¿no? Y que te van a llevar a tener problemas más profundos. Somos enfermos emocionales. No puedes tener una alegría, un coraje, un susto porque ¿qué disputan? Vas y te fumas una piedrita y se te olvida hasta cómo te llamas. Las anfetaminas sintéticas, también llamadas drogas de diseño, son elaboradas en laboratorios químicos o farmacéuticos clandestinos. Entre las anfetaminas más utilizadas se encuentra el éxtasis, que actúa sobre el sistema nervioso central provocando insomnio, sensación de euforia y excitación psicomotora. Cuando estos efectos desaparecen, genera pánico, depresión y deseo de ingerir más droga. La verdad yo reconozco que sí necesita uno ayuda. Uno se siente muy fuerte cuando está en el consumo de esas sustancias, ¿no? Piensa uno que nunca va a necesitar de ese tipo de ayuda, hasta que realmente pasan cosas que le afectan a uno familiar, interfamiliarmente y emocional, ¿no? De hecho, ahorita no creas que no se me antoja, pero ya siento que es tiempo ya de compensar, ¿no? Todo el sufrimiento que le di a mis padres. Creo que ya es tiempo de compensar un poco. El consumo de drogas tiene 3 etapas: el uso, el abuso y la dependencia. Los factores o las causas que llevan a un individuo de una etapa a otra dependen de la composición genética de cada persona, de las presiones sociales que lo llevan a estados de depresión y ansiedad, y en buena medida de la farmacología de cada droga. Sin embargo, nosotros conocemos una droga que sí es segura: la imaginación. Aguas, no te metas en la trampa. Aguas, no te metas en problemas. No te embarques en el viaje que las drogas encadenan. Piensa, si comienzas por el uso, luego es muy fácil el abuso. Si te falta resistencia, vivirás en dependencia. Abre los ojos y mira cuánta luz, cuánto color. Puedes gozar de la vida sin cadenas, sin temor. Ninguna droga hace falta para vivir la aventura. Basta la imaginación, la única droga segura. Basta la imaginación, la única droga segura.
Bien, vamos a repetir un experimento que hizo más famoso todavía a Arquímedes en la época de la Grecia antigua. Se trata de lo siguiente: Hierón, rey de Siracusa, en la Grecia antigua, 250 años antes de Jesús, resulta que mandó a hacer una corona de oro puro. Y dudando un poquito de si realmente o no sería de oro puro, llamó a Arquímedes para que le pudiera determinar si efectivamente la corona era de oro puro, pero desde luego sin dañar la corona. Arquímedes se quedó pensando cómo resolver el problema, se fue a los baños ahí en Siracusa y al meterse a la tina que estaba rebalsante de agua, vio que el agua se caía todo alrededor y en ese momento se le ocurrió la brillante idea de que si él se metía totalmente en la tina, el volumen de agua desplazado por él sería exactamente el volumen de su propio cuerpo. Y con este dato en la cabeza saltó de la tina y se salió, y dice la leyenda que salió corriendo a la calle desnudo, gritando: ¡Eureka! ¡Eureka! Lo he encontrado. Pero lo que vamos a hacer ahora es repetir ese experimento, desde luego, no con una corona, porque no tenemos coronas de oro por aquí, pero lo vamos a hacer con un aerolito. Un aerolito que no sabemos realmente de qué material es, puede ser material pétreo o puede ser metálico. Y para ello vamos a repetir ese experimento de la siguiente manera. Primero vamos a pesar el aerolito aquí en esta báscula y vamos a determinar su peso. El aerolito pesa 500 y 440, 945 gramos. Después quitamos el aerolito de la báscula y colocamos este recipiente, que lo vamos a llenar como estaba la tina de Arquímedes, hasta que casi rebalse. Ahí estaríamos, hasta casi rebalsar. Vamos a meter el aerolito y claro, el agua se va a caer en el platillo de la báscula. Lo hago lentamente para que no salpique y sepamos que exactamente la cantidad de agua corresponde al volumen del propio aerolito. Y ahora vamos a quitar el recipiente. El agua que queda en el platillo es el agua que desplazó el propio aerolito, nos da 130 gramos. Como sabemos que la densidad del agua es 1, si son 130 gramos de peso, quiere decir que ese es exactamente el volumen del agua desplazada. Entonces dividimos los 945 entre 130, lo cual nos da 7.27. Entonces la densidad del aerolito es 7.27 gramos por centímetro cúbico, y eso es si consultamos la tabla periódica de los elementos. Ahí encontraremos el valor más parecido es 7.8, que corresponde al fierro. Por lo tanto, este aerolito podemos decir que es de fierro. Este es el experimento que realizó Arquímedes, con lo cual demostró, por cierto, que no era de oro puro la corona, y no sabemos qué le pasó al artífice que hizo tal cosa. Pero lo cierto es que en cualquier caso que se nos ofrezca determinar la densidad de un cuerpo, lo podemos hacer en una forma muy sencilla y sin aparatos especiales.
Estamos en la sala El Universo del Museo de las Ciencias de la UNAM. Y aquí tenemos una representación de la Luna, la Tierra y el Sol. La Luna gira en torno a la Tierra y se coloca entre los dos astros unas 12 veces por año. Sin embargo, no existen 12 eclipses de Sol cada año. Debido a que la órbita de nuestro satélite está inclinada a unos 5 grados, los eclipses se producen únicamente cuando los 3 astros coinciden sobre la misma línea recta. Y esto sucede, ya sea en forma parcial o total, solo un par de veces al año. A su vez, y por la misma razón, la sombra de la Tierra no cae sobre la Luna 12 veces al año, por lo que en promedio solo habrá anualmente 2 eclipses de Luna. Otro aparato muy interesante que encontramos en esta sala nos ilustra una característica muy importante del universo: su expansión. A gran escala, el universo se encuentra en expansión. Las galaxias, que son los conjuntos de estrellas con sus respectivos sistemas planetarios, se separan unas de otras. En este equipo lo podemos apreciar. Cada una de estas piezas representa a las galaxias y se ve cómo se alejan unas de otras. Este es uno de los grandes descubrimientos científicos del siglo XX, porque si las galaxias que conforman al universo se separan, quiere decir que en el pasado estuvieron más cerca, a tal grado que tuvieron un origen común. Esta teoría es la que se conoce como la Gran Explosión, y es la teoría más aceptada sobre el origen del universo. Hace 13.700 millones de años sucedió la Gran Explosión y comenzó la expansión del universo. Lo que va a suceder en el futuro es incierto. Puede que las galaxias detengan su expansión y se junten nuevamente, aunque las últimas observaciones y deducciones indican que la expansión seguirá indefinidamente. Al asistir a un museo dedicado a la ciencia, ¿nunca se han preguntado cómo es la vida de estas personas dedicadas a la labor científica? Bueno, hoy conoceremos a una mujer que ha hecho importantes aportaciones en el campo de la biología. Viviane Solis-Weiss, doctora en Oceanografía Biológica de la Universidad de Marsella, Francia, y doctora en Biología en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel. Miembro de la Academia de Ciencias. Medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Medalla del Senado de Francia por su destacada labor en la cultura. Investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y jefa del Laboratorio de Ecología y Biodiversidad de Invertebrados Marinos, UNAM. A la fecha, ella ha descubierto 36 nuevas especies de anélidos poliquetos y otras 65 especies marinas que nunca se habían observado en México. Ha estudiado los mares del norte de Italia, de la zona francesa de Clipperton y, por supuesto, de México. Sus estudios son importantes para conocer la megadiversidad biológica de los mares mexicanos, controlar la contaminación y coadyuvar al manejo sustentable de las zonas costeras. Bueno, yo escogí la carrera de biología marina porque no solo siempre he sentido una pasión muy especial por el mar, sino por mi espíritu de aventura, que de hecho me inculcaron en mi familia. A mí me gusta mucho la aventura, la exploración y los deportes extremos. Por deportes extremos yo entiendo, por ejemplo, paracaidismo, deltaplán, parapente, motociclismo. También me he dedicado al esquí sobre nieve y en agua. Me dedico al buceo activamente, tanto de manera profesional como por placer. El bungee lo he practicado en Acapulco y es uno de los últimos que he practicado y me ha gustado muchísimo. Aquí en México lo que hago, que es un poquito menos espectacular, digámoslo así, es patinar, andar en bicicleta, un poco correr. Me mantengo activa de alguna manera, pero me gusta más pues andar en los deportes extremos, ¿no? Y
Y una cosa que me gusta muchísimo porque reúne un poco el arte con el deporte, que es también mi gran pasión, es el baile. También he tenido ocasión de participar en una de las exploraciones, yo creo, más importantes y más interesantes del siglo XX, de finales del siglo XX, que fue la exploración de las ventilas hidrotermales. Y entonces me invitaron a mí a participar en el Alvin, que fue el pequeño submarino que descubrió el Titanic, y más tarde se hizo un proyecto educativo también con estos submarinos y con robots llamado el proyecto Jason. Yo cuando me bajé en el Alvin fui la primera mujer latinoamericana que se subió a esos 2.500 metros de profundidad, que se dice fácil, pero es 1 hora y media de caída libre dentro del mar. A 75 metros ya no hay luz y uno empieza en la oscuridad total. Llega uno allá abajo y naturalmente con los reflectores del submarino se alumbra un mundo maravilloso, porque hay ahí volcanes en erupción, unos organismos así como de tubo con penachos rojos que se mecen en pues la transparencia del agua, los chorros de pues emisiones volcánicas que salen ahí salen a 360 o 400 grados de temperatura, y es ácido sulfídrico y productos venenosos. Yo de ahí descubrí especies nuevas para la ciencia de los pequeños invertebrados que estudio y los describí. Entonces es ahí oasis de vida que dependen del magma que sale de la Tierra, y es el único ecosistema en el planeta que se conoce que no dependa de alguna manera u otra de la energía solar. Eso lo hizo el descubrimiento de biología, bueno, de biología en el plan naturalista, porque naturalmente el DNA y biología molecular es otra cosa, pero es el descubrimiento del siglo XX, porque nadie sospechaba antes de 1977 que pudieran existir mundos así. Bueno, es hora de resolver el reto. Y como sucede casi siempre, la solución era muy sencilla. Primero construimos un triángulo equilátero con 3 lápices. Ya tenemos el primero de los 4 triángulos. Con los otros 3 lápices, levantamos una pirámide. Ya tenemos los otros 3 triángulos. Es decir, también podemos pensar en tercera dimensión. Para encontrar la solución, solo teníamos que salirnos del plano y crear un cuerpo con volumen, cuyas caras sean triángulos equiláteros. Si se les ocurre algún otro reto, por favor, envíenlo a retos@universum.unam.mx. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión de ¿Cómo ves? Ciencia en Televisión.
dióxido nitroso. La utilización de combustibles fósiles para la industria, así como para la generación de electricidad y el transporte, están detrás del aumento de la emisión de gases invernadero. Para entender qué es un gas invernadero, debemos antes explicar qué es el efecto invernadero. Se trata de un fenómeno que debe su nombre a lo que ocurre en los invernaderos de plantas. Un vidrio o un plástico pueden permitir el paso de la radiación hacia adentro del invernadero. Ahí las plantas absorben la radiación y la reemiten en una frecuencia distinta que puede ser atrapada y ya no sale. De ahí el calor que sentimos al entrar a un invernadero o a un coche que ha permanecido con las ventanas cerradas bajo la radiación solar. La temperatura de la Tierra resulta en buena parte del equilibrio entre la radiación. Pero antes de empezar, quiero lanzar un reto a su inteligencia. Tengo aquí 6 lápices, todos de la misma longitud. Utilizando únicamente estos 6 lápices, ustedes sabrían cómo formar 4 triángulos equiláteros, es decir, de 3 lados idénticos cada uno. Mientras encontramos la respuesta, los invito a conocer más sobre un fenómeno que está cambiando nuestras vidas: el calentamiento global. ¿En realidad existe el calentamiento global? ¿No se trata solo de un mito o de una visión apocalíptica del futuro? ¿Será cierto que ya hay varias especies que se han extinguido debido a este fenómeno? Es importante conocer más al respecto. Al parecer, en el transcurso de una sola generación, ha sido posible apreciar la realidad del calentamiento global. A estas alturas, no hay duda de que el clima del planeta entero está cambiando. Los registros históricos del clima revelan que desde hace 1 milenio o más, el mundo no ha estado tan caliente como en los últimos 50 años. Además de la tala inmoderada de bosques, la causa fundamental de este cambio climático la podemos encontrar en las emisiones mundiales de gases invernadero como dióxido de carbono, metano. Hola, bienvenidos a Cómo ves Ciencia en Televisión. Desde esta intrigante sala del Museo Universum, los invito a conocer lo que el día de hoy hemos preparado para ustedes. ¿Qué tan grave es ese fenómeno llamado calentamiento global? No todo lo que brilla es oro, y a veces ni siquiera la corona de un rey. Las drogas destruyen, pero ¿sabemos cómo lo hacen? ¿Es posible hacer de la ciencia una aventura? La doctora Vivian Solís nos dice cómo es que ella lo ha logrado.